vamos a explicar la relación entre biotipo, forma y forma dental. Lo primero que tenemos que determinar en nuestro paciente es el esquema del biotipo. El biotipo nos da la relación entre el ancho de la cintura escapular y el ancho de la cintura pélvica. Aquí buscamos una proporción que lo tenemos en los gráficos de las plantillas que están disponibles en esta plataforma. Una vez que seleccionamos el biotipo corporal, verificamos su correlación con el biotipo facial. En el biotipo facial, ¿qué vamos a hacer? Buscar la relación del rostro con respecto al ancho y la altura. Normalmente, ¿qué hacemos? Medimos la distancia aproximada de zigoma a zigoma, en este caso aproximadamente 14, y la distancia de nación a vértex, aquí en este caso es 13. ¿Qué quiere decir? Que es más ancho que alto. Esto nos da un biotipo endomorfo y una proporción 10:9. Las proporciones básicas que usamos para dientes son 10:7, 10:8 y 10:9. 10:7 es para el biotipo que es alto, 10:8 es el mesomorfo y 10:9 es el endomorfo. Con respecto al rostro, el rostro bajito lo conocemos como euriprosopo, el rostro medio como mesoprosopo y el rostro largo como leptoprosopo. Cada uno de ellos maneja proporciones diferentes dentales. Cuando ya tenemos esto determinado, vamos a ver cómo aterrizamos estas proporciones en nuestro paciente. Desde una posición 12 o'clock observamos también la forma del rostro y la proporción. Ya hemos visto que en el caso puntual el rostro es más ancho que alto. Esta parte nos sirve como referencia. Su contorno nos va a dar similitud con la cara vestibular de los dientes anteriores. Y esta parte nos va a dar una idea de cómo es el contorno cervical y la parte media. Sonríe. Aquí vemos cómo se refleja esa suavidad de manera muy similar como si viéramos el rostro invertido en el caso de la paciente. En el caso de esta foto 12 o'clock, cuando el paciente sonríe amplio, nos dice con relación al estomion qué dientes están por fuera del equilibrio, y esto es básico para un diseño de sonrisa donde deben mandar los tejidos blancos. Con la ayuda de una plantilla podemos revisar cuidadosamente la angulación y la posición que deben tener estos dientes. Los podemos ver desde esta posición o los podemos ver desde oclusal. Levanta lo más que puedas para atrás la cabecita. Eso. Aquí lo vemos desde la posición oclusal, como el arco de la plantilla de Sonrisa Estética Arana nos cuadra muy bien y nos da los parámetros de qué diente está fuera de este contorno. Una vez que tenemos estos datos, ya teníamos el biotipo facial, vamos a buscar el biotipo de relación 10:9, que es el que tenemos aquí en este caso en la plantilla. Proporción 10:9, que casualmente es la media latina. Entonces, verificamos esto en nuestro paciente, muy similar a como se hace con la red proportion cuando hacemos medidas. Entonces, una vez que la colocamos aquí, verificamos la proporción. Ahí puedes ver la proporción. Entonces nos dice cómo deben estar los dientes en proporción exacta en los dientes en el sector anterior. Una vez que hemos determinado el biotipo corporal y facial, que en la paciente ya sabemos que es Euri, verificamos cómo las otras medidas no nos dan. La proporción 10:7 es incorrecta para ella. La proporción 10:8, que es la promedio, es incorrecta para ella. Y vemos que la proporción ideal, que es promedio de los latinos, 10:9, es la correcta para ella, porque nuestra paciente es euriprosopo. Una vez que tenemos esta proporción, como lo vimos anteriormente,
lo verificamos con respecto a la proporción de todos los dientes anteriores. Y aquí nos damos cuenta si al paciente le da falta un lateral o si tiene solo la estancia de caninos a caninos. Nos funciona como lo hacíamos en diseño digital de sonrisa, pero aquí lo aterrizamos clínicamente en nuestro paciente. Una vez que tenemos estos parámetros, si tenemos dudas, buscamos las proporciones en esta parte que dice proporción de volumen dental individual. 70% si el paciente fuera un paciente longilíneo, un paciente leptoprosopo. En el caso de ella, no lo es. 80% en un paciente mesoprosopo. En el caso de ella, no lo es. Y 90% en un paciente euriprosopo. En el caso de ella, ajusta muy bien. Entonces, lo ideal es poder aterrizar el biotipo de cada paciente en la forma puntual. Una vez que tenemos estas características, nos vamos a identificar la forma principal. Dentro de las formas tenemos forma oval, forma rectangular y forma triangular. Aquí podemos trabajar con el principio de visajismo, que lo vamos a ver en las clases teóricas, y las formas fundamentalmente se dan por una forma absoluta, que es el perfil de la forma dental, y una forma relativa, que es por estas líneas que se conocen como líneas de transición, que es la zona donde la cara deja de ser vestibular y pasa a ser interproximal o incisal o cervical. Es decir, son las zonas donde el diente debe dar estas sutiles curvas. Voy a marcarlas en nuestro paciente para que ustedes observen el detalle de estas zonas. Estas son las líneas de transición de nuestra paciente. Aquí las tenemos. La paciente tiene unos dientes predominantes triangulares, que es justo la forma que tenemos aquí dibujada. Entonces, cuando el paciente tiene esta proporción de dientes triangulares, tenemos que hacer estas formas exactas para que dé la forma triangular y la proporción. Y verificamos que los dientes tengan simetría entre sí. Si yo quiero cambiar esta forma con material, con discos sofles o cambiando el contorno, cambio estas zonas de contorno para hacer que el diente se vea más rectangular. Y haciendo pequeños desgastes puedo cambiar totalmente esta forma del diente. La forma de los modelos que nos enseñan usualmente en pregrado es una proporción de un 80% para un paciente mesoprosopo. Esta proporción la podemos verificar con la plantilla, donde vemos que encuadra perfectamente en 80%. Si el paciente fuera un paciente lepto, debería ser un diente más largo y esto encajaría perfecto con su sobrepase vertical. Si es un paciente euro, sería más corto, euriprosopo, y aquí vemos cómo le estaría sobrando longitud de diente. Una vez que tenemos esas proporciones, entonces podemos verificar cómo en este paciente nos encaja muy bien una proporción de 10 a 8. Aquí estamos viendo la proporción de 10 a 8 para este tipo de paciente. Y seleccionamos con las líneas de transición la forma. Aquí tenemos la forma tipo que nos venden en el comercio, que es una forma de dientes rectangulares, y aquí tenemos las líneas de transición perfectas como coordinan en este tipo de modelo. Entonces, para confirmar esas líneas, voy a marcarlas aquí en el modelo. Entonces aquí tenemos las líneas de transición para este modelo y nos da la forma perfecta rectangular, que es la que tenemos justamente dibujada en la plantilla de Sonrisa Estética Arana. Una vez que hemos hecho esta primera fase, vamos a ver todo lo que es la microtextura. La microtextura ya tiene mucho que ver con cómo marcamos periquematías, cómo marcamos zonas espejo y qué características tienen que tener los dientes específicos. Aquí tenemos una micromorfología para dientes ovales, para dientes rectangulares y micromorfología para dientes triangulares. Este es el caso de la paciente que teníamos en el ejemplo. Vamos a revisarlo en nuestra paciente. Entonces,
En caso de que la paciente necesitara rehabilitación, tomaríamos este referente de microtextura, que es el que podemos ver como la paciente tiene de forma natural. Entonces transferiríamos esta microtextura en nuestra paciente. Y aquí podemos ver cómo están marcadas las zonas espejo en nuestro paciente, cómo están marcadas las líneas de transición y cómo está marcada la microtextura de los periquematíes. Y cómo los vemos aquí en nuestra plantilla, totalmente expresados de la misma manera. Entonces allí vemos la microtextura de nuestro paciente. Entonces la plantilla nos da los parámetros generales de esta microtextura. Las otras referencias muy importantes son las referencias de estética rosada, donde debemos determinar puntos cenit. En este caso lo vemos para los centrales, laterales y caninos en una vista frontal, donde debería estar la encía y cómo debe estar la relación de las piezas dentales. Y por último, la teoría de Did-Play del Dr. Camara, donde nos indica las proporciones de las líneas o zonas de contacto. En esta Did-Play tenemos como referencia, abre un poquitico, abre para que la no me quede eso, que la tronera entre los dos centrales debe ser muy cerrada, aproximadamente en 15 grados, que la tronera entre el central y el lateral tiene que ser aproximadamente en 30 grados y que la tronera entre el lateral y el canino aproximadamente en 45 grados. Entonces aquí podemos revisar de una manera directa cómo está esta relación de las troneras. La angulación relativa de los dientes debe ser desde la parte superior hacia abajo, converger como hacia el mentón. Entonces aquí vemos las direcciones de los ángulos de los dientes. Y la zona de contacto. La zona de contacto entre los dos centrales debe ser el 50% de la altura. Entre centrales y laterales debe ser el 40% de la altura. Y entre laterales y caninos el 30% de la altura. Entonces, con esta regla de sonrisa estética Arana, podemos fácilmente verificar estos parámetros. Cuando tenemos dudas de posición, en el último plano del espacio, levanta para atrás un poquitín, abre grande, miramos entonces las proporciones de los dientes, donde también tenemos la misma relación, y verificamos la posición, si alguno está vestibularizado, alguno está lingualizado. De manera general, lo mismo que hacíamos en el DSD desde PowerPoint o en el DSD de software. Entonces, estas son las aplicaciones de forma de la plantilla estética para que lo podamos aplicar en nuestros pacientes. Cuando el paciente, el biotipo es lepto, lo vemos en la contextura desde la cintura escapular y la cintura pélvica. El individuo con tendencia a lepto es más longilíneo y más delgado. Lo vemos también expresado en su rostro, donde el rostro es más alto y menos ancho. Esto representa una proporción de 10 a 7. Ya habíamos hablado, 10 a 8 es el meso, 10 a 7 el lepto y 10 a 9 el eure. Entonces vamos a ver la proporción dental del 10 a 7. Desde la posición Docio Club tenemos el individuo ya lepto. Vemos también el contorno dental, como es un contorno dental que va a ser suave. Esto correspondería a la porción incisal y aquí nos correspondería a la porción cervical. El zigoma no es muy fuerte, sonríe, por lo tanto sus dientes tienen esta forma. Hagan de cuenta como si fuera el rostro al revés. La parte incisal, la parte cervical que correspondería a esta. Ya habíamos hablado de la proporción. Al ser 10 a 7, vamos a buscar la relación 10 a 7 con respecto a la proporción. Ahí la tenemos. Exactamente.
Como tenemos la proporción dental individual, si fuese un individuo meso, coordinaría aquí, pero vemos que le sobra en incisal. Si fuese un individuo euri, nos quedaría aquí, pero vemos que le sobra mucho en incisal. La proporción correcta para esta paciente es de 70%. Y vemos cómo nos queda muy bien la proporción del diente en esta posición. Tenemos la proporción 10:7 para las diferentes formas. Aquí la tenemos para una forma triangular, la tenemos para una forma rectangular y la tenemos para una forma oval. Cada referente nos va a dar el parámetro de la forma que requerimos en la plantilla. Este referente también tiene las respectivas líneas de transición. Las líneas de transición, como habíamos dicho anteriormente, son las líneas donde el diente hace su curva y pasa de ser vestibular y se nos vuelve mesial, distal o incisal cervical. En el caso puntual de la paciente, los vemos muy sutiles en estas zonas y esas son las líneas de transición. Hacen que su diente se vea rectangular y no triangular. Si quisiéramos que fuera triangular, tocaría cambiar la posición de las líneas de transición de esta manera y el diente se vería triangular. Vamos a hacer el ejercicio en el diente anexo, como lo podríamos hacer en resina o en otro material, cambiando ligeramente los contornos y el diente empezaría a tener un aspecto triangular. Aquí vemos el esquema de la línea de transición. Exacto, aquí lo tenemos como se vería si fuese triangular. Entonces las líneas de transición son muy importantes para dar esta morfología. Una vez que tenemos esto, determinamos ya la microtextura. Aquí tenemos, si quisiera que fuese triangular, donde haríamos la microtextura. Aquí tenemos, si quisiéramos reforzar su morfología rectangular o si quisiéramos dar una textura oval. Lo que hacemos es, esa micromorfología la marcamos cuando vamos a hacer resinas o vamos a hacer microtextura en cerámica y obtenemos la micromorfología que requerimos. Verificamos la forma del arco, cómo coordina perfectamente en proporciones. Esto lo hacemos cuando tenemos que moldear dientes o ver proporciones, es decir, aquí extrapolamos el DSD que habíamos hecho en el software y lo podemos ver en nuestro paciente. Así como también la relación de los puntos de contacto del doctor Camara. Vemos aquí los puntos de contacto, las proporciones, los tipos de troneras, como habíamos explicado en el caso anterior. Sino que en este caso tenemos un paciente con proporción del 70%. Proporción de 70%. Líneas de transición para forma rectangular. Microtextura para la forma rectangular. Proporciones. Zonas de contacto, ángulos, troneras, cenit